Muy buenas noches, chicos. Esta es una auxiliatura para repasar un poquito antes de su examen y vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. Dice, en una construcción teórica que representa procesos económicos por un conjunto de variables y un conjunto de relaciones lógicas y o cuantitativas entre ellas, también se considera como un marco simplificado diseñado habitualmente mediante relaciones matemáticas para ilustrar procesos complejos y postulando parámetros estructurales. Esta explicación corresponde a la política fiscal. La política fiscal, bueno, el término fiscal inclusive ya lo saca de contexto porque es como que es algo que se aplica dentro de un país para poder establecer impuestos. La política monetaria igual, son como que estructuras o definiciones de cómo se debería actuar, pero no tiene como una construcción teórica que intenta explicar algo. La teoría económica, teoría tal cual es netamente conceptual, mientras que un modelo económico es, o sea, trata de simular las situaciones dentro de un mercado. Entonces, cuando ustedes les hablen de conjunto de variables y conjunto de relaciones para ilustrar procesos complejos, entonces directamente ustedes dicen, ah, ya, es un modelo económico. ¿Por qué? Porque un modelo económico trata de explicar las distintas variables dentro de un mercado. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, la economía positiva trata de ofrecer explicaciones objetivas y científicas sobre el funcionamiento de la economía, es decir, lo que es cómo se encuentra la situación económica de una región o país. Para las explicaciones científicas, la economía positiva se apoya en dos divisiones de la economía. De las siguientes incisos, una corresponde, señale la correcta. La microeconomía y la macroeconomía estudia las variables dentro de un mercado. Por ejemplo, la microeconomía estudia los participantes, que en este caso llegaría a ser la demanda y la oferta, y la macroeconomía estudia a nivel país, es decir, el PIB, la inflación. Entonces, con ofrecer explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía, no. Estudia como que cada factor de cierto aspecto. La economía monetaria y el desarrollo. La economía monetaria hace referencia, como dice, monetaria a la moneda. Entonces, cuál es el estado actual del país, cuánto hay en efectivo, se está pudiendo ¿cómo decirlo?, sustentabilizar el país con el ingreso que hay, qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que no caigamos en crisis, todos estos detalles. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante que es la economía descriptiva, porque una economía descriptiva, tal como lo dice su nombre, solo describe. Es decir, describe y se basa en la teoría económica, que es lo que nosotros conocemos como la teoría que describe las situaciones de mercado. Entonces, cuando ustedes hablemos de positiva y trate de decirnos explicaciones objetivas para decir lo que es economía descriptiva y teoría económica. Vamos al siguiente. La siguiente definición se considera como la diferencia existente entre la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad determinada de un bien y lo que en realidad paga por una cantidad determinada de ese bien. Esta definición corresponde a, y aquí hay un detalle. Bueno, vamos a irnos al siguiente. Excedente de la oferta. En el caso de la oferta, si ustedes leen aquí dice consumidor, en ningún momento habla de productor. Entonces, automáticamente, como no habla de productor, directamente usted lo tacha. No es nada que ver con excedente de la oferta. Excedente del equilibrio podría ser una palabra que tal vez no quiere hacer confundir. O también nosotros lo podríamos confundir como decir de que sobra cantidades dentro del equilibrio, pero no tiene nada que ver directamente con el consumidor porque el excedente del equilibrio habla tanto del productor como del consumidor. Compras totalmente irracionales no considera porque dice que el consumidor paga por un bien y lo que pasa es que dentro de esto
logra encontrar un precio accesible. Entonces, irracionales, nada que ver. Y compras eficientemente realizadas, tal vez nos puede resultar, pero aquí lo que ustedes tienen que entender es que la palabra técnica que define esta situación es excedente de la demanda. ¿Por qué? En este aspecto yo les voy a explicar un poquito. Dentro de un mercado de competencia, bueno, estudiamos competencia perfecta y estudiamos a la demanda y oferta, existe un punto de equilibrio. Se dice que ese punto de equilibrio es el punto en el que se vende el producto a un precio determinado y se vende una cantidad determinada. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto se logran poner de acuerdo el consumidor y el productor y se logra establecer un precio objetivo para ambos, un precio que a ambos les atrae y lo que ocasiona es que las cantidades, o sea, no sobre ni falte cantidades dentro de este mercado. Ahora, todo lo que ustedes ven, esta es mi demanda por si acaso. ¿Ya? Esta de aquí es mi demanda. Esta curvita de acá. Entonces, dice que el consumidor está dispuesto a pagar hasta a este precio. Ay, perdón, a este precio de acá. Pero por situaciones del mercado logra conseguir el producto a este precio. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a un lugar y bueno, tal vez les dan sus padres o tal vez ustedes ya tienen su propio dinero y se llevan ya, bueno, yo voy a llevar tanto para comprarme el libro que necesito para la materia de microeconomía 1. Supongamos que ustedes se llevan 100 bolivianos. Ustedes están dispuestos a pagar 100 bolivianos por un libro de microeconomía. Pero ustedes preguntan dentro del mercado y le dicen, no, o sea, no le van a decir tampoco estoy dispuesto a pagar 100, ¿no? Preguntan, ¿a cuánto está? Y en el mercado les dice 70. Entonces, esa diferencia de 100 a 70 es lo que se conoce como excedente del consumidor, o decir como que lo que el consumidor se ahorra por el hecho de conseguir a un precio menor ese producto. Y por eso se le llama excedente de la demanda. ¿Ya? Eh, bueno, sigamos. Dice lo siguiente. Cuando existe una elevación en el precio de los insumos, induce a una acción económica que se manifiesta en los incisos detallados. De los siguientes incisos señale el que corresponde. Aquí es lo que hemos estado haciendo dentro de el análisis económico, qué es lo que pasa con ciertas situaciones o, o qué corresponde cada cosita. Entonces, ustedes lo primero que tienen que identificar es, yo les decía, a quién hace referencia. Entonces, cuando existe entendemos que es una elevación en el precio de los insumos. Primero, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿a quién hace o a quién afecta esta situación? ¿A qué variable? ¿A la demanda o a la oferta? En este caso, cuando hablamos de precio de los insumos, es como si hablábamos de precio de materia prima. Entonces, no le va a afectar pues al consumidor si afecta el precio de la materia prima porque él no produce, el que produce es el productor. Por tanto, ustedes ahí directamente dicen, ah, ya, corresponde a la oferta. Una vez ustedes definen a quién afecta, tienen que identificar si esto es un aumento o una disminución de la oferta. Entonces dicen, elevación del precio de los insumos. Induce a una acción económica que se manifiesta en los incisos detallados. De los siguientes incisos señale el que corresponda. Entonces, dicen, bueno, si sube el precio de la materia prima, ¿qué pasa con el productor? ¿Lo motiva o lo desmotiva? Entonces, como que, bueno, a ver, si la materia prima está más cara, nosotros mismos vemos en el mercado, dicen, ya no podemos vender al mismo precio, nos están matando todo esto del tipo de cambio. Entonces, en otras palabras, cuando existe un aumento del precio de la materia prima, automáticamente lo desmotiva al productor. Por tanto, si lo desmotiva, corresponde a una disminución de la oferta.
Por ejemplo, aquí cuando le decía cantidad demandada, directamente X, nada que ver con la demanda, nada que ver con la demanda, nada que ver con la demanda. Entonces, los únicos dos que me quedaba era aumento en la cantidad ofertada y disminución en la oferta. Cuando les diga cantidad ofertada, quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, nosotros cuando graficamos hay dos variables, sí o sí, ¿cierto? Una es el precio y otra es la cantidad. Entonces, dentro de esto, cuando dice un aumento en la cantidad ofertada o aumento en la cantidad, quiere decir que para ocurrir esta situación tiene que haber un cambio en el precio directamente. No es necesario mencionar a otra variable. ¿Por qué? Porque esta gráfica corresponde tanto a precio como cantidad. ¿Ok? Entonces, cuando les diga simplemente disminución de la oferta, es porque esa oferta se va a desplazar y se va a desplazar bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden que izquierda es disminución y derecha es aumento. Y eso con el correspondiente de esta pregunta en sí. Siempre tengan en cuenta eso. Primero identifican a qué variable o a qué factor afecta y de ahí si es un aumento o disminución. En otras palabras, motiva o desmotiva al productor o al consumidor. Sigamos. Dice en este de acá. Dada una situación de equilibrio estable, al existir una elevación en el precio del complementario en caso de la oferta, induce a que se dé una nueva condición de equilibrio con una serie de cambios. De los siguientes incisos, uno corresponde a esos cambios. De los siguientes incisos, señale el correcto. Ok, entonces aquí nosotros ya sabemos que está hablando, perdón, de la oferta. ¿Ok? Estamos hablando de la oferta. Y lo que pasó es una elevación del precio de un bien complementario. Dice, y esto coincide en una nueva condición de equilibrio. Ok, entonces se dice nueva condición de equilibrio es porque hay un equilibrio inicial. Y ahora dice de los siguientes incisos señale el correcto. Ok, voy a escribir lo que pasa. Demanda y oferta. Este es mi precio de equilibrio. Y esta es mi precio y cantidad. Este es mi precio. Ok. Dice, da la situación de equilibrio estable al existir una elevación en el precio del complementario. En el caso de la oferta, induce a que se dé una nueva condición de equilibrio con una serie de cambios. De los siguientes incisos, uno corresponde a esos cambios. Señale el inciso correcto. Bueno, creo que esta vamos a tener que analizarlo porque si solo se modifica la oferta, mm,
sería una relación inversa, pero aquí dice como que, bueno, yo les explico mi punto. El precio de un bien complementario es un bien que se consume junto con el bien que yo vendo, digamos, ¿no? Y muchas veces esta situación de los bienes complementarios, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la demanda, decíamos que un bien complementario, si sube el precio, relativamente hace que yo el monto que gasto para comprar dos bienes, el bien que estoy estudiando y ese bien complementario se hace más caro. Pero de cambio en la oferta, recuerden que mientras mayor sea el precio, mayor es lo que motiva al productor. Ahora, en esta situación, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, si aumenta el precio, motiva al productor y en esta situación ocasionaría que si motiva a mi productor, decimos, ah, bueno, esto se va a desplazar hacia la derecha. Pero si esto se desplaza hacia la derecha, ¿qué es lo que pasa? Aumenta las cantidades de equilibrio y disminuye los precios de equilibrio, que a mi parecer sería lo correcto. Pero debe haber algo que no estoy entendiendo bien, pero a primera instancia esto es lo que yo les puedo decir que sería lo correcto. Existe una disminución del precio de equilibrio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Pero para no hacerlos chipar, lo voy a averiguar bien y se los voy a aclarar en el grupo de WhatsApp enviándoles una imagencita, ¿ya? Porque según esto, el inciso correcto dice que aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Y es como si fuera que estuviéramos hablando en vez de la oferta de la demanda, porque si aumenta la demanda, aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Pero bueno, lo vamos a dejar a consideración este de aquí, para no chiparlos. Tengo este de tarea yo. Vámonos al siguiente, que está más abajito. Está aquí. Dice, cuando la variación porcentual en el precio no produce ninguna variación porcentual en la cantidad, siendo esta igual a cero, corresponde a. Dice, cuando nosotros hablamos de elasticidades, hablábamos de la variación del precio ante la variación porcentual de la cantidad. Recuerden que otra forma de representarlo es así. Variación porcentual de cantidad y dividido entre variación porcentual de precio. Entonces, dice en este caso que la variación porcentual de precio no produce ninguna variación, es decir, que aquí es cero, abajo es cero. Cero, y aquí no importa qué número esté, si ustedes dividen 1 entre 0, no sé si sale error o sale, a ver un ratingo, sí creo que sale error, sí, matemática error. Y es como que en este caso el precio no varía, es decir, no importa, perdón, me estoy equivocando. Dice la variación porcentual en el precio no produce ninguna variación porcentual en la cantidad. No importa cuánto varíe el precio, la variación porcentual de la cantidad va a ser cero. Entonces, es como que un cero por arriba y abajo no importa qué número pongamos, el resultado sigue siendo cero. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Si las cantidades no varían a los cambios en el precio, decimos que las cantidades no son sensibles. Y si no son sensibles, se les dice inelástica. Regularmente a la inelástica se le conoce como menor a 1. Pero en el caso cuando es igual a 0, se le dice perfectamente inelástico.
que no importa el precio que tenga el producto, la persona va a seguir comprando la misma cantidad. Y esto muchas veces ocurre con las personas enfermas, porque las personas enfermas necesitan una dosis de medicamentos. Y no importa a qué precio lo encuentren, ellos van a hacer lo posible por adquirir ese medicamento. Entonces, en este caso, hablamos de un coeficiente de elasticidad totalmente inelástico. No solamente inelástico, porque totalmente la demanda inelástica habla de menor a uno, pero es cuando es totalmente inelástica, este coeficiente de elasticidad es igual a cero. Sigamos. Dice, existen factores determinantes de la elasticidad de la oferta, son cuatro. De lo siguiente, inciso uno no corresponde. Complejidad de la producción, movilidad de los componentes de la producción, perdón, de la elasticidad de la oferta, tiempo de respuesta y capacidad de producción adicional. Pero si se dan cuenta, hay un hito que dice disponibilidad de buenos sustitutos. Este de acá corresponde a la demanda. ¿Por qué? Porque si el consumidor tiene muchas opciones para reemplazar el producto, entonces es muy fácil que él lo cambie. Entonces es muy sensible a los cambios en el precio porque tiene otros sustitutos para cambiarlo. Entonces, si se dan cuenta, estos cuatro de aquí arriba mencionan un poquito el tema de producción, pero este de acá no, solamente habla de buenos sustitutos. Y este de acá corresponde a decirnos que es de la demanda. Vámonos al siguiente, dice, la microeconomía estudia el comportamiento de las unidades decisorias individuales, las familias o economías domésticas como unidades de decisión en lo referente al concurso y las empresas como unidades decisorias en lo referente a la producción. Para desarrollar sus estudios, la microeconomía se apoya en cuatro teorías. De los siguientes, uno no corresponde a esta teoría, señale el incorrecto. Entonces, ustedes avanzan. Teoría de la empresa, que es demanda y oferta. Teoría del consumidor, teoría de la producción y teoría de la distribución. El que no corresponde, porque no apoya esto de la microeconomía, es la teoría de los agregados, que si mal no me equivoco, este de aquí corresponde a la macroeconomía. Vámonos al siguiente. Dice, cuando existe una elevación en los precios de los insumos, induce a una acción económica que se manifiesta en los incisos detallados. De los siguientes incisos señale el que corresponde. Ok, este nos apareció igual hace rato y decíamos que era una disminución de la oferta porque si sube el precio de los insumos, automáticamente desmotiva al productor. Este ejercicio lo vamos a hacer al último. Es un ejercicio para determinar cuál es el programa de menor gasto que debe aplicar el gobierno, haciendo el uso del método de la elasticidad y de los programas de gasto. Bueno, esto igual lo vimos, construcción teórica que representa un procesos económicos. Vamos a ir con este. La empresa Vega Solvi es la única empresa encargada del recojo de la basura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este tipo de contratos corresponde a una de las formas de mercado estudiadas en clase. De los siguientes señala el que corresponde. Entonces, cuando es solamente una empresa, automáticamente nosotros lo relacionamos con mono. ¿Qué quiere decir monopolio? Que monopolio habla solamente de que en el mercado existe solamente un productor. Vámonos al siguiente. El coeficiente de elasticidad ingreso a la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad comprada de un artículo por unidad de tiempo, debido a un cambio porcentual en el ingreso del consumidor. Cuando el coeficiente de elasticidad ingreso presenta un resultado menor a 1, el tipo de bien considerado es. Aquí
hay tres tipos de respuesta. O sea, perdón, no tipos, sino según el coeficiente de elasticidad de ingreso a la demanda. El coeficiente de elasticidad de ingreso a la demanda, ¿qué es lo que les dice? Tengan el detallito que como ese ingreso dice delante es porque corresponde a otro tipo de explicación. Hablamos del ingreso. Entonces, quiere decir que si este coeficiente sale mayor a 1, quiere decir que es un bien de lujo, que a medida que aumente su ingreso, la persona va a comprar más de este bien, porque consideran algo que es de su estatus o que es de un estatus mal alto. Cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1, decimos que este coeficiente es normal. Normal, o aquí como dice, pueden decirle básico. Mientras sea positivo y menor a 1, es un bien básico, ¿ya? Positivo y menor a 1. Y cuando el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda es negativo, aquí sí se dice que es un coeficiente de elasticidad de un bien inferior, porque a medida que suba el precio, las personas lo que van a hacer es dejar de consumir. Bien inferior. Ya. Y ¿dónde está? Vamos a ver si tenemos. Bueno, este de aquí tiene algunos un poquito más, creo, pero este es un examen final, así que vamos a tocar las preguntas que corresponden. Por ejemplo, dice, la siguiente explicación muestra las diversas cantidades de dos bienes que una economía puede producir utilizando los recursos disponibles y dando la tecnología de ese momento durante un tiempo determinado de tiempo. Corresponde a la frontera de posibilidades de producción. La pregunta número 3. En el mercado del artículo X se tiene una condición de equilibrio estable. Al existir una disminución del consumidor, genera una nueva situación económica. De los siguientes incisos, una corresponde, señale lo correcto. ¿A esto qué les dice? Tengo una situación de equilibrio, tengo un precio, una cantidad de equilibrio, y por X motivo disminuye el ingreso del consumidor. Yo les decía que cuando disminuye el ingreso del consumidor, es una desmotivación para los consumidores y esta curva se desplaza, perdón, hacia la izquierda, lo que ocasiona que, vean acá, el precio de equilibrio baje y la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Qué es ese puntito verde donde está? ¿Qué corresponde? Sigamos. La demanda presenta una serie de determinantes que influyen en la conducta del consumidor. De los siguientes incisos, uno no corresponde, señala el incorrecto. Aquí hay uno. M es ingreso monetario, corresponde. PSC es precio de los sustitutos, precio de los complementarios, corresponde. Po quiere decir población y Q quiere decir, G quiere decir gustos y preferencias. El único que no corresponde es PI, porque nos corresponde a precio de los insumos. Entonces, ese es el que ustedes tienen que señalar. Vámonos al siguiente. Existen empresas que se encargan de traer artistas internacionales famosos para su actuación en nuestro país y y específicamente en nuestra región.
Estas actuaciones permiten la diversión y distracción de la población. Este tipo de servicios presentan un tipo de elasticidad de la demanda. De los siguientes incisos corresponde señale uno. Dice que es perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque existe una cantidad limitada de asientos que pueden ocupar estos, eh, por así decirlo, artistas. Y a cada, como ellos invitan a los artistas, los invitan en un coliseo. Entonces, en este coliseo hay un límite de personas que pueden entrar. Por tanto, el que coloca, bueno, perfectamente elástica quiere decir que pueden colocar el precio que quieran, no importa, la cantidad que se va a adquirir va a ser la misma, o sea, va a ser solo un punto, porque ese es el limitante de personas que pueden recibir. ¿Ok? Perfectamente elástica. Vamos con el 8 que llega a ser ya igual de parte de lo principio. La siguiente explicación se considera la diferencia existente en la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad determinada de un bien y lo que en realidad paga por una cantidad determinada de ese bien. Corresponde, entonces decíamos lo mismo de hace rato, cuando el consumidor se ahorra, estamos hablando de un excedente del consumidor porque esta persona logra obtener, perdón, logra obtener